Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Acuario. Muy bien. Carta guía, carta consejo para Acuario. Empezamos, corazón. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, Acuario. Siento como que quieres decir algo, quieres expresar algo, Acuario. Es como que me dice Richard, si en estos momentos yo me encuentro con ellos, voy a explotar, voy a reventar, ¿vale? Parece como que quisieras encarar a una persona. Parece como que quieres que una persona te diga una verdad o reconozca posiblemente su falta, porque tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. No todo tiene que ser dramático. A lo mejor alguno de ustedes, esta carta representa también el entusiasmo que tú vas a poner en un proyecto o en una relación. ¿Por qué no, vale? Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes, Acuario. Pero te noto con esa euforia, con esa energía de plantar cara, con esa energía de dar ese gran salto, mi querido Acuario. Para ti en esta semana o a partir que tú mires esta lectura, no hay obstáculo en tu vida. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Cáncer. Otra vez Cáncer, Tauro o Virgo, Tauro, uno más, Virgo otra vez, cierras con un Sagitario o otro Acuario. Muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario, vamos a ver. La letra G, la letra Q, la letra S y la letra D. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Continuamos con el mismo mazo, Acuario. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. No sé por qué siento, Acuario, como que tú estás un poco decepcionado o decepcionada de una situación o de una persona. Y quizás por eso tú, pues quieres dar cara a esta situación, buscas una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas han tenido que terminar así? ¿Por qué las cosas han tenido que suceder así? Tú estás buscando una explicación. La carta del 9 de Pentáculos, Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que tú estás lidiando con otro Acuario, que puede ser el caso, o tú de repente te estás enfrentando a una persona como que se siente superior, como que se siente de repente que puede hacer y deshacer en tu vida, como que siente que tiene el control lo que es en tu vida, Acuario. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, es una carta como que se siente intocable, como que se siente la última chupadita de mango, como que se siente una reina, Acuario. Tiene tanta seguridad esta persona, tanta seguridad, que a lo mejor piensa que tú le vas a dar lo que es una oportunidad, que tú lo vas a buscar, o que tú de repente vas a estar rogando por las esquinas por él o por ella. Un poco egocéntrico, un poco niño mimado, es como una niña mimada también, Acuario. Vamos a seguir. La carta del paje de espadas, mi querido Acuario. Es una carta, corazón, como que me dan a entender que también esa persona en estos momentos es como que hubiera vuelto con alguien. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo sé que ha vuelto con su ex o está con una persona con la cual hasta el momento te decía que no había contacto, que no había comunicación. Por eso que tú me dices, Richard, pensará de repente que yo estoy caído del palto.
Pensará de repente de que yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta, Richard. Las paredes tienen oídos. Yo me doy cuenta. Pero esta persona dan a entender como que se niega. Constantemente se está negando. No quiere aceptar su error, Acuario. No quiere aceptar. Pero, perdón, ha vuelto con alguien, Acuario. Ha vuelto con alguien, ¿vale? Siento que tú te das cuenta, pero no quiere aceptar. No. La carta del Rey de Copas, cariño, sí, ha vuelto con alguien. Está teniendo contacto con esa persona, Acuario. Sí, y lo noto que está como muy ilusionado, muy ilusionada, pero no quiere aceptar, Acuario, pero ha vuelto. Está en contacto, comunicación con su ex, o ha vuelto con esa persona que dijo que jamás volvería, pero está en contacto, o en estos momentos está con él o con ella, con esa persona que tú sospechas. Está con esa persona, Acuario. Un poquito mentiroso, mentirosa, lo estoy notando. Parece como que juega contigo, parece como que siente que tiene el control. Poco manipulador, manipuladora. Vamos a sacar más cartas, Acuario. La carta del 3 de copas y al costado la carta del 2 de espadas. Muy bien. ¿Sabes qué siento, Acuario? Que esta persona inclusive puede ser que para que tú vuelvas a darle lo que es una oportunidad, para que tú lo escuches, siempre como que se está agarrando de tu entorno, de tu familia, tus amigos. Y posiblemente ellos intervienen por esta persona, pero tú sabes de qué pies coge, Acuario. Tú sabes que esta persona, cariño, es una persona al que le gusta manipular la situación. Esta persona en estos momentos, Acuario, a lo mejor le pide a tus conocidos, a tu amigo, a tu familia, a una persona cercana, quiero que hables por mí. Dile a Acuario, por favor, que me dé una oportunidad. Dile a Acuario que estoy pensando en él, que estoy pensando en ella. Pero es porque no le gusta perder. A esta persona no le gusta perder, Acuario. Es por esto. Esta persona va a pedir lo que es una oportunidad. Quiere recuperar aquello que ha perdido, pero te recomiendo que vayas con cuidado. Ve con cuidado, cariño, porque es una persona que le gusta manipular la situación. Es una persona que no le gusta perder. Por eso que te va a buscar. Si tú me dices, Richard, ¿será que a lo mejor de repente él o ella ha cambiado? Ahora todo va a ser diferente. Ahora esta relación tiene futuro. Esta persona no ha cambiado, pero tampoco te quiere dejar. No te quiere dejar. Es como que te endulza, pero luego vuelve otra vez a las andadas, Acuario. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Vamos a ver. Puede ser que tú ya te das cuenta. A lo mejor por eso me sale la carta del 6 de bastos, que tú quieres aclarar qué es lo que busca, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. La carta del juicio, cariño, te va a buscar, ¿vale? Te va a buscar, corazón. Pero te vuelvo a decir, mi querido Acuario, esa persona no ha cambiado, ¿vale? No ha cambiado, cariño. Es una persona que no le gusta perder. Es una persona que a lo mejor cuando se siente aislado, se siente solo, sola, te busca. Pero solamente es para el momento, para pasarlo bien, para divertirse. Pero todavía no busca lo que es una relación formal. No, no lo veo así su energía, cariño, pero a ti te seduce, a ti te conquista, te convence, Acuario. En pocas palabras, muchos de ustedes van a volver a caer otra vez con ese hombre o con esa mujer. Pero bueno, disfrútalo. El tiempo que dure, disfrútalo, Acuario. Disfrútalo, ya está. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me dice. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Acuario. Pregunta lo que quieras, cariño. Pregunta lo que quieras. La carta de la muerte. Alguien viene a tu vida por pasión. No vaya a ser que sea un Escorpio, pero alguien vuelve a tu vida por pasión, Acuario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Acuario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Acuario. Dice, abundancia, corazón. Mi querido Acuario, mientras que tú estás sufriendo por esa persona o te estás estresando por esa persona, me dicen que deberías facturar, porque tenemos la carta de la abundancia. El oráculo te dice, Acuario, en este mes, en esta semana, aunque para muchos de ustedes es muy importante el amor, tendrías que centrarte más en tu proyecto, en tus estudios, en tus exámenes, en tu trabajo, porque eso es lo que te va a dar satisfacción, Acuario. Céntrate en tus proyectos, en tu trabajo, en tu negocio. Céntrate en obtener más dinero, Acuario. Eso me está diciendo el oráculo, cariño. Te lo pongo aquí porque si no puede ser que YouTube me sancione. Acá hay una mujer como Dios lo trajo al mundo, ¿vale? La abundancia. El número 6, busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del loco, cariño. Siento que algunos de ustedes están saliendo de una separación o posiblemente ya te separaste de una persona, pero en este momento no sabes por qué rumbo tirar. No sabes qué paso dar, mi querido Acuario. 1. Quizá de repente me dice Richard, tengo que hacerlo por mis hijos, pero a la vez, Acuario, siento como que tú me dices, aparentemente yo reflejo como que todo marcha bien, de que todo está bien, pero por dentro hay una tristeza, Acuario. Hay una tristeza. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Sol. Siento que en estos momentos, creo que lo que más te duele, Acuario, es que es como que tú estuvieras siendo padre y madre para tus hijos. A lo mejor me dice Richard, nosotros hemos hecho lo que es un acuerdo para poder sacar adelante lo que es la familia, tanto lo que es en la parte económica, como también lo que es en la parte emocional. Pero es como que la otra parte, Acuario, simplemente se hace el desentendido o desentendida. Por eso que tú de repente no sabes a veces cómo actuar, porque es mucha responsabilidad, mi querido Acuario. La carta del Sol, cariño, te dice, no te preocupes porque aunque tú te sientas sola o solo, vas a poder asumir esta responsabilidad. Todo va a ir bien en tu vida, te está diciendo. Pero te gustaría quizás un poco de ayuda. Te gustaría quizás que esta persona te entienda, Acuario. Pero no, veo que es una persona que es indiferente a tus problemas o a los problemas de los tuyos. Vos acá más cartitas. La carta del Rey de Copas y tenemos lo que es la carta del 8 de Espadas. Quizá de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, pero ¿por qué a veces viene con toda esa energía de volver a empezar otra vez? ¿Por qué a veces siento que me quiere, que me ama? Porque muchas veces, cariño, esta persona te demuestra otra cosa, de que está por ti. Es cariñoso, es cariñosa, es entregado, entregada por la relación. Pero luego, cariño, te traiciona. Te traiciona. Mira, la carta del Rey de Copas a veces viene con todas esas ganas. Te quiere comer a besos, te pone lo que es en un altar, te hace sentir la mujer más dichosa del mundo, el hombre dichoso del mundo. Pero luego, corazón, te traiciona, Acuario, te traiciona. Voy a sacar una carta, a ver, corazón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se porta así? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se porta así? La carta del 5 de espadas, cariño. 1. Existe alguien que le manipula. Existe alguien que influye en sus decisiones. Sé que a lo mejor muchos de ustedes dirán, Richard,
pero ya es una persona mayor. ¿Por qué no toma sus propias decisiones? Lamentablemente, es una persona que se deja también manipular por otra o por otro. Por eso que muchas veces viene a ti, pero luego la otra persona, cariño, mueve los hilos. Mueve los hilos, porque tenemos la carta del 5 de espadas. No le suelta, no le deja libre. Esta persona quiere llegar a ti, pero algo muy fuerte lo engancha a la otra persona, Acuario. Es esto, corazón, es esto. Por eso ese cambio de humor. Por eso que está bien contigo y de la noche a la mañana cambia. Porque a lo mejor la otra persona lo escribe, lo llama, lo amenaza, lo chantajea, etcétera, etcétera. Alguien controla su vida, Acuario. Alguien controla su vida. Una cartita más, vamos a ver. La carta del As de Copas, ¿vale? Te quiere, pero ¿sabes qué le falta, corazón? 2 grandes. Ya sabes qué, ¿no? 2 grandes, cariño. No tiene los pantalones bien ajustados con esa correa. Eso es lo que le falta, cariño. No tiene carácter, aunque vaya de macho alfa, aunque vaya de mujer que se respeta, cariño. No tiene carácter. Te ama, pero es una persona fácil de manipular. Esa es la realidad, Acuario. Esa es la realidad, corazón, ¿vale? Pero te ama, cariño. A ver si algún día se ajusta los pantalones y renuncia a todo por ti, aunque lo dudo sinceramente. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Muchos de ustedes, mi querido Acuario, puede ser que estás lidiando con una persona que está en la distancia, que tiene que hacer viajes. Esta persona puede ser de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser un Piscis o Escorpio. Puede ser que sea menor que tú o no supera los 40, no, de 40 para abajo. Físicamente está muy bien, una persona con mucha energía, ¿sí? Una persona que inclusive, cariño, mueve mucho dinero también. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 6 de espadas. Hace poco, una persona del elemento aire, Libra, Géminis o Acuario, tuvo que volver posiblemente a su lugar de origen, Acuario. Pero esta persona se fue triste porque quizás sabía que ha hecho mal, cariño. Parece como que una persona te dejó en el momento más difícil de tu vida, cariño. Es como que tú hubieras estado esperando algún tipo de apoyo de él o de ella, pero lamentablemente hizo cambios posiblemente en los acuerdos que ustedes dos han tenido en su momento, ¿vale? Hizo cambios, cariño, y su conciencia no le deja en paz. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, puede ser rubio o rubia también, da igual. La carta del mago. Me dicen, algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Aries. Esta persona puede ser que está dentro del trabajo, proyecto o estudios. También puede ser tu propio jefe o de repente, corazón, tu profesor o tu profesora. Piel morena o está un poco bronceado, cabello negro, largo, puede ser que tenga canas. Algunos de ellos tienen lo que es tatuaje. Muchos de ustedes coinciden también lo que es en un centro deportivo, un gimnasio, ¿por qué no? La carta del Rey de Oros. Algunos de ustedes están lidiando con personas que ya de repente están jubilados o económicamente están muy bien. Personas muy cultas, son altas o altos, cabello largo, puede ser que tengan canas, barba en abundancia. Tienen lo que es un carácter muy bonito, sinceramente, piel blanca, pero sin embargo su familia, su entorno, quizás piensan de que tú estás con él o con ella por interés o por dinero. Siempre te están vigilando o siempre te están enviando algún tipo de indirecta, mi querido Acuario. Este hombre o esta mujer que supera los 40 años, te piensa, te recuerda, te extraña, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y sé feliz, cariño. No te confíes mucho en esa persona que te dice voy a cambiar porque hay alguien que le manipula. Todavía no está preparado, cariño. Lo digo sobre todo para que tú cuides tu corazón y para que no te hagas falsas esperanzas. Hasta la vista, Acuario, y sé feliz.